365 años. Enoc fue antes de Abraham. ¿Y cuál era su escritura? Simplemente pensar en eso, pues. Para que hoy salga, ¿verdad? Que hay un libro de Enoc. Bendito el Señor. Y es como, ¿quién miró la película, la última película de Noé? Una burla, ¿no? No, simplemente que se basan en aspectos de esos supuestos libros, ¿sí? En donde supuestamente los ángeles caídos, ¿verdad? Están ahí en la tierra, son esos supergigantes como de piedra, ¿verdad? Y están para proteger. Pero nada de eso está en la Biblia, pues. Entonces, pero lo sacan de esos supuestos libros santos que no tienen nada de eso, ¿verdad? También en la última película de los 10 mandamientos, ¿verdad? También cómo tergiversan realmente lo que dice la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues si la gente que no lee la escritura, que no la conoce, mira esa película y se va, ¿verdad? En el avión, que así son las cosas. No, bendito el Señor. O sea, ¿por qué? Porque no está pegada a lo escrito, bendito Dios. Tienen cosas que en la vida nunca las van a encontrar por más que las busquen. ¿Quién levantó la mano por ahí ahorita? A ver. Yo tengo una pregunta antes de Sí. eso. Antes de entrar aquí al centro, yo me la hacía afuera. Pero no sé si tenga que ver con el cristianismo, ¿no? Pero era una duda mía. Si uno cuando muere es como cuando uno, o sea, cuando uno sueña, entras como a una tercera o cuarta, no sé, entras a una dimensión, pues, ¿no? Según. Pero si uno cuando uno muere entrará a esa dimensión, o sea, como cuando uno duerme. Mira, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que cuando uno muere, dice que el lugar donde van los muertos ni hay ciencia, ni hay trabajo, ni hay nada. Entonces, por ahí los que quieren vender libros, ¿verdad? Dicen que se van y que regresan y que miraron la luz. Y pues mientras no nos vayamos y miremos eso, no podemos decir, ¿verdad? Simplemente hay que decir el que muere, pues va a un lugar, ¿verdad? De reposo para esperar el juicio. Es lo que la Biblia dice, que si va a ser como un sueño, quién sabe. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero simplemente lo que está en la Biblia, lo que podemos decir. Está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. ¿Alguien? ¿Otro levantó la mano por ahí? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, dime. Hablando con lo referente a lo anterior, el primer tema, Sí. Yo pues me gusta muchas veces compaginar la Biblia católica con la cristiana que nosotros tenemos y encontré, me di cuenta que en el libro de Daniel tienen adheridos en la Biblia católica más capítulos que la que nosotros tenemos y se me hizo algo que dije yo pues no checa, ¿no? Entonces ya esos son adheridos del mismo hombre. Son añadiduras humanas. Humanas, ¿no? Esa era mi duda. Así es. Hay que tener en cuenta también que hoy la Biblia, como la conocemos, ¿verdad? Está dividida en capítulos y en versículos. Pero cuando se escribió, ¿verdad? La Biblia, se escribieron los libros y no estaban, ¿verdad? Divididos ni en capítulos ni en versículos. Las cartas, ¿verdad? Que escribe el apóstol Pablo, que es el que más escribe, son cartas continuas. El hombre, ¿verdad? Los haya dividido en capítulos y versículos. A veces cuando termina una carta y empieza la segunda carta, pues como que
dejamos, ¿verdad?, que se pierda aquello, cuando debemos de seguir, ¿verdad? O de un capítulo a otro es continuidad de, porque así fue, ¿verdad?, la visión y la escritura de los que lo hicieron. Pero para más entendimiento, ¿verdad?, el mismo hombre lo ha traducido, lo ha separado en capítulos y versículos para ser más accesible y que nos podamos aprender, ¿verdad?, el versículo. Bien. Quería decir algo. Que en el Vaticano hay libros que todavía no han encontrado. Pues libros que todavía no han encontrado, quizá puede haber muchos, ¿sí? Pero aunque los lleguen a encontrar, ya no van a formar parte del canon bíblico. O sea, los que están son los que son, ¿verdad?, reconocidos por el propio pueblo de Israel. De allí en fuera, ¿por qué por Israel? Bueno, ¿dónde surge todo esto? ¿Dónde nace Israel? ¿Y dónde nace Cristo? Entonces todo tiene que ver con Israel, con Jerusalén. ¿Querías decir algo? Sí, ¿qué opina de que encontraron el arca de Noé? El arca de Noé tiene mucho tiempo, ¿verdad?, que supuestamente se ha encontrado, pero no se permite, ¿verdad?, el acceso a ella. La Biblia dice que cayó en el monte Ararat, ¿verdad?, y geográficamente, ¿verdad?, es un monte alto que se encuentra en tierras rusas. Entonces no hay lugar, ¿verdad?, para que permitan el acceso, por eso no se ha hecho, ¿verdad?, mucho énfasis a ello. Pero si aún así fuera, bueno, ¿qué podemos encontrar en el arca? Nada, ¿verdad? Fue un vehículo que se utilizó, que Dios, ¿verdad?, le dio gracia a un hombre que no era arquitecto ni era carpintero, pero le dio, ¿verdad?, las dimensiones y cómo lo hiciera y con qué lo hiciera. Y flotó y se salvó, ¿verdad?, su familia, y todo el mundo pereció por no querer entrar al arca. Solamente su familia y 2 animales de cada especie fueron, ¿verdad?, los que fueron salvos por haber entrado al arca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Porque el libro de Enoch no está en la Biblia. Lo acabo de decir. No. Sí. Enoch vivió 365 años. Pero no murió, ¿verdad? Fue arrebatado por Dios. Caminó, dice la escritura, y caminó Enoch con Dios 365 años y Dios se lo llevó. Entonces, Enoch fue anterior a Abraham. Estamos hablando, ¿verdad?, que es de los más antiguos. Entonces, ¿cómo escribió? Si escribió Enoch, ¿cómo escribió? ¿Cómo aprendió a escribir? ¿Y cómo entendemos su escritura? Hay que preguntarnos eso, pues. Entonces, ¿dónde lo encontraron el libro? ¿Y quién puede dar fe, verdad, que es de Enoch? No era libro, eran unos escritos y ni siquiera se miraban bien. Pues son escritos, es como vamos a entrar a comparar y a decir, ya mero viene la guadalupana, ¿verdad? ¿Existió o no existió? Es más que todo un vestigio prehispánico de una diosa que se llama Tonantzin, ¿no? Entonces, existió. ¿Quién la descubrió? Un indio. Tizoc. Pisó Juan Diego. Pisó fue Pedro Infante, ¿va? Juan Diego existió. No aparece, ¿verdad?, en los anales históricos ni siquiera de la Iglesia Católica. Un hecho tan relevante que vino a ser un parteaguas en la Iglesia. No aparece, por eso, ¿verdad?, Juan Pablo I y después Juan Pablo II
no habían podido, ¿verdad?, elevar a santo a Juan Diego, porque no hay registros de él. ¿Y nuestros indígenas de qué tamaño son? Chapitos. ¿Alguien ha ido a la catedral? ¿Ya fuiste? ¿Allá en México? ¿Alguien ha ido? Sí, pero estaba muy chico. ¿La viste? A la basílica. ¿La basílica? Sí, yo estaba muy pequeño. Pero sí. Hace años, ¿verdad? Cuando empezó a detonarse que Juan Diego no había existido, ¿verdad? Que el propio encargado de la basílica daba fe, ¿verdad?, de que en los anales históricos no se encontraba ningún hecho y que por eso, ¿verdad?, Juan Diego no se podía canonizar ni beatificar porque no reconocía a la iglesia la existencia de él. Entonces decía, si Juan Diego no existió, la aparición de la Virgen tampoco. Entonces, en ese tiempo me tocó ir a México, ¿verdad?, a una reunión de oficiales de registro civil, y yo iba por parte de la Universidad Autónoma de California. Y con la compañera que iba, ¿verdad?, digo, vamos a la basílica. Yo quería ver, ¿verdad?, las dimensiones, yo ya lo había leído, las dimensiones del ayate de Juan Diego. ¿Qué marca la tradición que dice? Que el indio va juntando rosas, ¿verdad?, en su ayate, ¿verdad? Se lo levantó y las iba echando aquí como bolsa, ¿no? Como el canguro. Y cuando la llevó a la iglesia, ¿verdad?, soltó el ayate y milagro, ¿no? Se le quedó plasmada, ¿verdad?, la Virgen, ¿verdad?, una figura. Y hasta ahí, ¿no? Dicen que habló con ella. Y cuando vamos, ¿verdad?, a ver el ayate original, supuestamente que ha soportado, ¿verdad?, lumbre y todo eso, ¿verdad?, y que en los ojos se mira y que científicamente, pues vemos, ¿verdad?, que es un ayate, ¿verdad?, pues más o menos grande, de más de 2 metros. Imagínense cómo estaría el indio. Unos 5. Entonces, ahora sí, como dijo el alemán, ¿no?, que alguien me lo explica. Si el ayate mide, ¿verdad?, tantas dimensiones y de la mitad para abajo, imagínense el idiote que lo traía puesto. Entonces de ahí pues no cuadra, pues. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado. Y máxime porque la Biblia no habla, ¿verdad?, de que se adore a ninguna virgen. Bendito el Señor. Entonces, ¿la guadalupana es la madre de Jesús? No. ¿Quién tiene una? En cada lugar donde los españoles llegaron, crearon una virgen similar del color de la piel de cada uno de los lugares donde iban conquistando. Y le llamaron de distintas maneras. En Cuba, ¿verdad?, en México, en Dominicana, todos tienen su virgen. La Macarena es la misma, con distinto nombre, vestida de distinta manera. ¿Por qué? Porque lo usaron, ¿verdad?, para transmitir el evangelio de ellos, ¿verdad? Lo que nos llegó a nosotros no fue el cristianismo, lo que llegó a México fue el catolicismo. El cristianismo es más antiguo que el catolicismo. El cristianismo nace, ¿verdad?, en Israel con Jesucristo. Y el catolicismo nace, ¿verdad?, en el año 325, cuando
el emperador Constantino, ¿verdad?, crea la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué le dicen el muro de los lamentos? ¿Por qué le dicen al muro de los lamentos? Muro de los lamentos, bueno, pues es un muro que circundaba, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén y el templo. Y cuando fue, ¿verdad?, el general Tito en el año 70 a Jerusalén, cumpliendo la profecía que el Señor Jesucristo había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si supieras lo que viene sobre ti. Y el Señor Jesucristo decía: de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra del templo que no sea destruida. Y del templo no quedó absolutamente nada, y solamente quedaron, ¿verdad?, unos pedazos de ese muro que tenía. Por eso se llaman los muros de los lamentos, porque es la única parte que quedó del lugar, ¿verdad?, de adoración de Israel. Y ahí es donde van, ¿verdad?, los judíos ortodoxos y el pueblo cristiano que va a Tierra Santa, ¿verdad? Y ahí no pueden entrar, así como andas no entras. Tienes que ir vestido adecuadamente, decorosamente, para que te puedas acercar a los muros y hacer oración. Porque es un lugar demasiado santo para Israel, porque es lo que quedó de su reliquia, de su templo. ¿Ok? ¿Algo más? Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 16. Vamos a ver los derechos de propiedad de la iglesia, a quien le corresponde. Amén. Sí. 16, ¿qué? Perdón. Capítulo 16 de Mateo. En el 1. No. Verso 13. Adelante, fuerte y claro. Mateo 16, 13. Sí. 16, 13. 16, 13, aquí ya lo voy a leer. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipio, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es un Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Amén. ¿Es ahí? Sí. Entonces, fijémonos bien. La pregunta que el Señor Jesucristo hace a los discípulos, Él quería saber qué es lo que la gente opinaba de Él. A lo mejor para ustedes, ¿verdad?, no es importante lo que la gente opina, pero para Él sí era importante. Él quería saber el concepto que la gente tenía de Él. Jesús dijo: ¿qué dicen las gentes de quién es el Hijo del Hombre? Ya miramos, ¿verdad?, por qué se presentó como Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Ya está claro eso? Amén. En lugar de decir Hijo de Dios, se presentó como Hijo del Hombre. En lugar de decir Dios, se presentó como Hijo de Hombre. Y los discípulos le respondieron al Señor Jesucristo lo que la gente decía. Decía: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros que alguno de los profetas. Entonces la gente tenía distintos conceptos, ¿verdad?, del Señor.
no había una uniformidad, ¿verdad?, de criterio. Cada quien lo asociaba, ¿verdad?, con un hombre de Dios del pasado. Pero luego les pregunta Jesús a ellos, a los discípulos, a sus 12 que traía, a los que él escogió: ¿y vosotros? Ya tenía lo que los demás pensaban de él, pero les pregunta a ellos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El círculo más cercano. Y ellos le dicen, ¿verdad? Uno de ellos fue el que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? No le dice el Hijo del hombre. ¿Cómo le dijo? El Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el enviado, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: no, Pedro, no te salgas, Pedro. ¿Por qué me haces Dios a mí? ¿Sabes que no le dijo así? Le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no te lo dijo ningún hombre. Entonces, ¿quién se lo reveló? Padre que está en los cielos. Estaba diciendo, esa revelación viene desde arriba y vino sobre ti. ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús? 12. 2. Pero solamente sobre uno vino ¿qué? La revelación. La revelación. Entonces hay que tener en cuenta que los misterios de Dios no se van a revelar a toda la gente. Aquí había 12 muy cercanos al Señor Jesús, pero ese misterio le fue revelado solamente ¿a quién? A Pedro. ¿Verdad? Y enseguida el Señor Jesucristo se dirige a él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice? Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué dicen los romanos? ¿Qué dicen? A ver. ¿Por qué creen que el Papa dónde está? ¿Dónde está el Papa? Dice que En Roma. ¿Y cómo se llama la iglesia? Pero es el Vaticano, pues está mimetizado, ¿no? Pero ¿y cómo se llama el templo? Plaza de San Pedro, San ¿no? Pedro. La Basílica de San Cristina. Pedro. ¿Sí? Dice que él fue el primer papa, ¿no? Entonces, porque interpretan mal esta escritura. Y sobre esta piedra, no está hablando sobre Pedro, está hablando sobre Jesucristo, sobre Dios mismo. Efesios 2:20, alguien va y lo lea. Efesios 2:20. Amén. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pues esa piedra es Jesucristo. Y cuando él dice, ¿verdad? A Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y como Pedro en italiano es Petra, y Petra significa piedra, y dice: no, pues estaba diciendo a él. No, a ti te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, hablando Jesús sobre sí mismo, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Está utilizando un pronombre posesivo, de posesión. Mi iglesia, edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Del Señor Jesucristo. No es de ningún hombre, la iglesia es del Señor Jesucristo. Edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces el Señor Jesucristo
fundó y edificó una iglesia grande, una iglesia poderosa, pero sobre sí mismo, no sobre Pedro. Pero la iglesia, ¿verdad?, hizo creer a la gente. Por eso cuando Constantino, ¿verdad?, funda la iglesia católica, ¿alguien sabe qué significa católico? La gran mayoría de los católicos no saben ni la O por lo redondo. Católico significa universal. O sea, vamos a fundar una iglesia universal. ¿Por qué? Porque él en ese momento era el que dominaba el imperio que dominaba el mundo. ¿Cuántos imperios han dominado al mundo? El griego, el romano y el mogol. Primero, el primer imperio, ¿verdad?, fue, ahí lo dice, ¿verdad?, Daniel. Ahí está la estatua de oro, ¿verdad? Cabeza de oro, que significa, ¿verdad?, el imperio babilónico con Nabucodonosor. Luego, ¿verdad?, brazos y pecho, el imperio medo-persa. Luego, ¿verdad?, cintura y piernas, el imperio griego con Carlos Magno, perdón, con Alejandro Magno. Y los pies y los dedos, ¿verdad?, de la estatua que tipifica el imperio romano. Ese es, ¿verdad?, los 4 imperios que han dominado al mundo como imperios. Entonces, la estatua todavía está vigente. Todavía está vigente. Y esa piedra, que decíamos, ¿quién es la piedra? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién va a acabar con esos imperios? ¿Quién va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo. Entonces, esa piedra, ¿verdad?, va a acabar con los imperios. En la actualidad todavía ese imperio romano todavía está vigente. Dirán, pero ¿cómo? Todavía, ¿verdad?, tiene el imperio en la religión. ¿Sí o no? Políticamente ya no lo tiene, pero religiosamente tiene todavía ese imperio. Bendito el Señor. Entonces, va a venir una piedra, dejen ver dónde, que va a golpear a esa estatua. Dice en el capítulo 2, verso 44 de Daniel: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá
todos estos reinos, y Él permanecerá para siempre. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Hay una parte donde dice, ¿verdad? Que la piedra golpeará, no la ubico ahorita. Pero bueno. Entonces, a partir de Constantino, ¿verdad? Se crea la Iglesia Católica, que significa, ¿qué decíamos? Universal. Porque era quien dominaba el universo en aquel tiempo. Apostólica, para que la gente creyera, ¿verdad?, que él había aceptado el cristianismo. Entonces, una iglesia católica, apostólica y romana, porque ellos eran romanos. Y por eso, ¿verdad?, establece la Basílica de San Pedro en Roma. Y se lleva, ¿verdad?, los restos del apóstol Pedro a Roma y los meten a la Basílica, ¿verdad? Y le dan el nombre de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque dicen que él fue el primer papa de la iglesia. Entonces, Pero Pedro era casado. el Señor, lógicamente, Pedro tenía su esposa. El Señor no vino a nombrar papas. El Señor escogió discípulos que los convirtió en apóstoles. Y murieron los apóstoles y se acabaron los apóstoles. Hoy en día hay muchos apóstoles, ¿sí o no? ¿Y dónde han salido? ¿Quién los ha nombrado apóstoles? El hombre. Dice la Escritura, ¿verdad? A la iglesia, y has probado a los que sí dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sí? No puede haber dos apóstoles porque en Apocalipsis dice que van a estar en su trono los dos apóstoles con los 12 nombres. Así es, no hay otro. Pablo dice, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Ni siquiera Matías, óigalo bien. ¿Saben quién fue Matías? No. Matías fue el apóstol sustituto que nombraron los discípulos cuando Judas se ahorcó. Ellos echaron suertes, ¿verdad?, sobre dos hombres, y la suerte, ¿verdad?, recayó sobre Matías. Pero hasta ahí se sabe de Matías nomás, no se vuelve a hablar de Matías. ¿Por qué? Porque ese no era el apóstol. ¿Quién tenía el apostolado? ¿Quién iba a ser llamado a ocupar el número 12? El apóstol Pablo. Por eso él dice, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Por eso él es llamado el apóstol de los gentiles. Entonces, si miramos, él es el que escribe más cartas, ¿verdad?, que tiene más cartas en la Escritura. ¿Por qué? Porque él fue el que persiguió a la iglesia, pero él fue el que hizo, ¿verdad?, que el evangelio creciera con la ayuda de Dios en todo Asia y Europa del mundo conocido en aquel tiempo. Porque el Señor dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre entre reyes y gobernantes. Y yo le mostraré cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Entonces,
Cuando se tergiversa el texto, ¿verdad? Y sobre esta piedra, están pensando que es sobre Pedro. No, la iglesia no es de Pedro, la iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia está fundada sobre Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En 1 Corintios 3:10, alguien que lo lea. Amén. 3:10. Sí. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Amén. Entonces, ¿quién puso el fundamento? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Según la gracia, según el don que me ha sido dado. Yo como perito arquitecto, yo como maestro arquitecto, puse el fundamento. Nos trajo, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo. Nos habló de Cristo. Porque él decía, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio que predico, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Dice, yo ya les puse el fundamento, ya les dejé Cristo. Pero ahora dice, hay que tener cuidado, cada uno, de cómo vamos a sobreedificar sobre ese fundamento. No es que haya, dice más adelante, ¿verdad?, 2 evangelios. Es uno solo. Pero hay quienes lo están pervirtiendo. La iglesia del Señor, ¿verdad?, hoy en día, ¿cuántas iglesias hay? Más de 2000. No, más de 2000 religiones. ¿Y quién las fundó? ¿Cuántas fundó el Señor Jesucristo? Una. ¿Y cuántas obras se levantaron en Jerusalén? ¿Cuántas obras se levantaron en Samaria? ¿Cuántas obras se levantaron en distintos lugares? ¿Y cómo se llamaban esas iglesias? Se llamaban la iglesia de Jesucristo de Jerusalén, la iglesia de Jesucristo de Antioquía, la iglesia de Jesucristo de Samaria, el conjunto de congregaciones de la ciudad conformaban la iglesia de Jesucristo. Hoy en día, ¿verdad?, cada quien tiene, ¿verdad?, a su santo. Los luteranos, ¿a quién? Por la iglesia luterana. ¿Verdad que sí? Y cada quien va fundando, ¿verdad?, iglesias, y todas tienen el mismo fundamento. Pero cada quien le va poniendo las creencias de su gallo. ¿Sí o no? Pero ¿eso es lo que dice la Escritura? No. Por eso dice que cada uno vea cómo sobreedifica. Porque la iglesia es una solamente. El Salvador es uno solamente. Un Señor, una fe y un bautismo, dice Efesios 4:5. Pero ahorita hay tantas, decía un hermano, ¿verdad? Todos decimos tener la verdad. Pues escúlquese, porque alguien debe tener la mentira. Entonces, para escoger una congregación, ¿en qué tenemos que basarnos? ¿En qué? La palabra. ¿Que haya muchos o que haya pocos? El que uno se sienta a gusto. ¿Que me sienta a gusto, cómodo? ¿En qué tengo que basarme? La verdad. En la
Escrituras, ¿no? Cristo. Y que esa congregación, ¿verdad?, esté conforme a la palabra de Dios, así sean 2 o 3. Porque dice el Señor que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. ¿Y qué pasa con la gente? Donde están 2 o 3, la gente no va. Porque ahí no hizo re poquitos. La gente va donde hay muchos. No le importa, ¿verdad?, la calidad. Le importa la cantidad. ¿A Dios qué le importará? ¿La cantidad o la calidad del creyente? La calidad del creyente. Pero hoy, ¿verdad?, la gente valora más la cantidad que la calidad. Aunque le den por allá pura marucha. No, ellos no miran por fe, sino por vista, ¿verdad? Así es. Caminan por vista, no por fe. Entonces, aunque les den gato por liebre, pero ay, qué bonito, aunque les hablen mentira y les soben el lomo. ¿Cómo escogieron este centro? Porque era cristiano. Porque era cristiano. Aquí, ¿fuman? No. ¿Aquí dicen groserías? No. Yo los lunes voy a otro centro de rehabilitación, Ángel del Refugio, que no es cristiano, y están sentados ahí con su cigarro aquí en la oreja, y están oyendo, y dicen groserías, y los dejan hacer porque no es cristiano. Pero cuando se busca un lugar donde se respete la palabra, donde se vea realmente que hay temor a Dios, entonces ese lugar hay que reconocerlo. Hace un año, ¿cuántos éramos? Yo sé que no han estado aquí. Ya tenemos 20. ¿Quién está desde el principio? No, que 20. Como 3. Éramos 3. Éramos poquitos. Así es. Éramos poquitos. Cada día hay más. Pero se cuida, ¿verdad?, de que se mantenga dentro de la palabra. Entonces hay que cuidar la calidad también de una congregación. Pero si yo miro, ¿verdad?, a alguien y nada más porque me entrega diezmo no le hace que esté en adulterio, ya se bendice, hermano, ya se bendice. Y le sobo el lomo y no le digo, hermano, arrepiéntete. Entonces, ¿me intereso por su alma o me intereso por sus talentos? Por sus talentos, ¿no? Porque si le digo que se arrepienta, se va a ir y ya no me va a diezmar. ¿Estaría haciendo bien como pastor? No. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que cuidar también del temor y la santidad dentro de la casa de Dios. Bendito el Señor. Porque la iglesia tiene dueño. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ninguna asociación religiosa. Aunque hoy en día la ley obliga a tener un registro, pero la iglesia es del Señor Jesucristo. Y un día el Señor vendrá por su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tenga mancha ni arruga
Y cosa semejante. Entonces viene por una iglesia limpia. Pero si yo, ¿verdad? El pastor no cuido de la pureza de los congregantes, ¿estará pura? No. Pero dijo el Señor. Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Desde el que dirige, ¿verdad? Hasta el último que se siente en la banca, tiene que haber una constante de santidad para mantener la casa de Dios limpia. ¿Por qué Dios, el Señor Jesús llegó al templo y agarró el látigo y lo chicoteó? Porque yo vivo en un centro de comercio. ¿En qué convirtieron su templo? ¿Ah? Prueba de ladrones. No, un tianguis, no, ahí vendían de todo. Cambiaban monedas. Dice: el celo de tu casa me consumió, no pude contenerme. Sacó el látigo, ¿verdad? Volteó las mesas y los sacó a latigazos y dijo: mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hoy en día muchos están convirtiendo los templos ¿en qué? En teatros. Los pastores ya no predican, los pastores se entretienen. Hacen chistes, ya están peor que Polo Polo. ¿Para eso Dios nos llamó? No, bendito el Señor. Entonces tenemos que cuidar la iglesia de Cristo porque no es nuestra, es del Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar la calidad, ¿verdad? Les he puesto mucho el ejemplo de la carne molida. ¿Verdad que hay de diferentes precios? Entonces, depende de cuál quieras comer tú. La más barata, ¿cómo está? Pues bien llena de cebo y quién sabe qué cosas, ¿verdad? Le echaron ahí para molerla, los desperdicios. Ay, aquella se ve buena, pero está cara. Entonces, ¿qué quieres, pues? ¿Algo saludable o algo que no sea saludable? Es que ese pastor habla muy fuerte. ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Entrar al cielo o irte al infierno? ¿Qué es lo que quieres? Dicen en el mundo, ¿verdad? Lo barato sale caro. Es mejor, ¿verdad? Hablar con la verdad. Es mejor predicar lo que está escrito. Y el que va a ser salvo, va a ser salvo. El Señor, Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, no les hables tan duro. ¿Se están yendo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Gracias, Pedro, no lo había notado. Ahorita le arreglo el discurso, Pedro. Ahorita les pido perdón a los que ofendí. ¿Así le dijo? No, Pedro, si tú también quieres irte. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y en otra ocasión dijo: Señor, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Y se fueron los discípulos. Así es, los que no van a seguir al Señor, no lo van a seguir. ¿Por qué? Porque no les gusta la santidad, no les gusta la disciplina, no les gusta el orden. Va a ser como aquí: el que no aprecie su vida va a volver a lo mismo. Pero el que aprecie su vida y quiera, ¿verdad?, ser un hombre diferente, reconquistar su matrimonio, reconquistar su familia,
entonces le va a echar ganas y va a pagar el precio. De eso se trata. No, ¿verdad? Soy cristiano, pero no ayuno, no oro, ni voy a la iglesia, pero soy cristiano. No, eso no es ser cristiano. Bendito el Señor. Como dijo un pastor, hermano, dijo, ustedes creen que porque van al McDonald's ya son hamburguesas, dice. Y es lo mismo, creen que porque van a la iglesia ya son cristianos, pero alguien dice, ustedes nomás quieren oír pura música para sus oídos, pero alguien les tiene que decir lo que sus oídos no quieren escuchar. Entonces, Dios nos ha puesto para enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo limpio y lo sucio. Pero hay quien, ¿verdad?, prefiere, ¿verdad?, calladito ser más bonito porque las entradas están primero. ¿Por qué creen que muchos quieren ser pastores? Lucro. ¿Porque aman la obra de Dios? No, porque aman El diezmo. El libro. Dijo Pablo, ¿verdad? Muchos a la verdad predicarán por unos, por vanidad, por vanagloria. Otros lo van a predicar por amor al dinero y otros van a predicar por amor a la palabra. Adiós. Amén. Amén. Y desafortunadamente ahorita hay más, ¿verdad? Díganme un cantante cristiano famoso. ¿Qué es Adrián Romero? ¿Y quién lo hizo pastor? ¿Quién lo hizo pastor? A Jesús Adrián Romero. Todos los cantantes se han hecho pastores. ¿Por qué? Porque saben, por un lado ganan como cantante y por otro lado ganan como pastor. Como dijeron, ¿no, Pastor Carlos? ¿Cuál es la parte de la vaca que le gusta más a los pastores? Y no, pues no sabían hasta que dijeron el diezmillo. El 10,000. Como unos pues que lo hacen por el dinero y otros por Así es. la palabra. Por eso a los hermanos nunca les doy sopa de codito. Puro 10,000. Entonces, cuando salgan de aquí, si quieren realmente, ¿verdad?, buscar a Dios, elijan una buena congregación. Meterle con la verdad. No, ¿verdad? Busquen donde haya multitudes. No. No es como los taqueros. Aquí se rompe la regla. Porque cuando hay varios taqueros, ¿a dónde vamos? Donde hay más, porque decimos, no, pues lo sabe ser bueno. ¿Verdad? Pero en cuestión de iglesia, no es así la cosa. Hay muchos clubes sociales donde la gente va. Sí, son muchos, ni se conocen entre ellos, ni el pastor sabe quiénes son, y si no sabe ni quiénes son, ¿cómo orar por ellos? Pues yo me congrego ahí, te congregas, tú vas ahí, pero ni en la vida el pastor sabe quién eres tú. Entonces, busquen un lugar donde se les pueda, ¿verdad?, atender, y donde ustedes puedan, ¿verdad?, servir a Dios con libertad y sobre todo sujetarse a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme está escrito, al tal no le ha amanecido. ¿Ok? Pongámonos en pie. Bendigo el Señor, aleluya.
Vamos a entonar una alabanza para enseguida orar a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Algo está cayendo aquí hacia capela. Algo está cayendo aquí, que está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Una vez más. Algo está cayendo aquí, que está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando las heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando las heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Amantísimo Dios y Señor Jesucristo. Padre, tenemos ya un año, Señor, compartiendo, Padre, tu palabra en esa hora. Y aquí estamos, mi Señor, todavía echando la red. No nos hemos cansado, Señor, de predicar y pregonar tu nombre. Porque de ti, Señor, es el salvar a los de cerca, a los de lejos. Y usted oró, Señor, y dijo: Padre, no te pido tan solo por estos, sino por los que han de venir por la palabra de ellos. Yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino hará aquello, Señor, para lo cual ha sido enviado. Alguno de ellos te servirá, alguno de ellos será transformado, alguno de ellos, Señor, será convertido en un predicador, alguno de ellos, Señor, tendrá esperanza de vida. Yo te pido por ellos, Padre, para que ellos tomen una decisión firme de servirte, de buscarte, de adorarte, en el nombre glorioso de Cristo, Señor. Tú tienes marcados aquellos, Señor, que han de ser salvos, Padre. Yo los pongo en el hueco de tu mano, Señor, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y en nuestra vida que nos veremos el próximo miércoles. Aleluya.